bronquiales irreversibles y permanentes de los bronquios. Esta enfermedad ha sido descrita por Laennec en 1819 en cicatrices de lesiones pulmonares. Entonces ya se puede imaginar que las lesiones pulmonares que pueden destrozan el pulmón, cicatrizan, al cicatrizarse se organizan fibros con mucha fibrosis y eso distorsiona los bronquios y produce dilataciones y esas dilataciones son permanentes, irreversibles de los bronquios que se llaman bronquiectasias. ¿Alguna pregunta con la definición, con el concepto? Ya, ¿cómo se clasifica? Postinfecciosas pueden ser, por ejemplo, por adenovirus, sarampión, pertussis y tuberculosis, es lo más importante en nuestro medio. O sea, las cicatrices de la tuberculosis, cuando es avanzada, cuando tiene cavernas y lesiones bilaterales, deja secuelas. Esas secuelas producen bronquiectasis. Pero también pueden producirse por cuerpo extraño bronquial que se ha aspirado en algún momento, tumores y tapones de moco. Los tapones de moco pueden producir dilatación de los bronquios y irreversible. Y otras muy poco frecuentes, como son anormalidades mucociliares, como la fibrosis quística, que no es muy frecuente en nuestro medio. En pediatría van a ver ese tema con detalle. La disquinesia ciliar, como por ejemplo el síndrome de Munier-Kuhn, síndrome de uñas amarillas, alteraciones del movimiento mucociliar congénitas, ¿no? Hipoglobulinemia, que acompaña generalmente las fibrosis quísticas, es en las enfermedades eh, inmunológicas. Enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, que produce fibrosis pulmonar, el síndrome de Sjögren, la espondiloartritis anquilosante, el déficit de alfa-1 antitripsina y las poco avanzadas pueden dejar bronquiectasis, pero muy poco frecuentes. Del 100% de bronquiectasis en nuestro medio, las más importantes son por cicatriz de la tuberculosis, cicatrices pulmonares después de pasada la tuberculosis. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces factores adquiridos, secundarias a cicatrices de tuberculosis. Actualmente en algunos textos de neumología y de medicina interna, las bronquiectasias pueden ser clasificadas en bronquiectasias por fibrosis quística, que son congénitas, alteración congénita, y las bronquiectasias no fibrosis quística. Entonces, esas ya son las adquiridas. ¿Cuáles? La cicatriz a la tuberculosis. Pero también algunas infecciosas, como les decía, pueden dejar bronquiectasias. Las neumonías de los niños por sarampión pueden dejar bronquiectasias a la larga. Y cuando es adulta la persona, entonces tiene alteraciones bronquiales. La varicela, las obstrucciones de bronquios por cuerpos extraños, neoplasias, ¿no? O sea, tumores, quistes pulmonares, como por ejemplo el quiste hidatídico, puede dejar bronquiectasis, factores alérgicos y la inhalación de irritantes. Entonces, ¿qué síntomas presenta un paciente con bronquiectasis? Un paciente con bronquiectasis presenta una triada sintomática. Triada quiere decir de tres, ¿no? De tres síntomas muy importantes. Primero, tos con expectoración. Esta tos con expectoración no es como, digamos, en un resfrío común o en una bronquitis aguda corriente. No, no, no. Es crónico, es de larga evolución y tiene características de un síndrome de supuración broncopulmonar. ¿A qué se llama síndrome de secreción broncopulmonar? Se llama a la broncorrea de un paciente en más de 40 mililitros en 24 horas,
pero de carácter purulento y generalmente con olor fétido, con halitosis, el paciente presenta halitosis. Y la segunda parte de la triada es el tiempo, en horario. El paciente dice, a las 6 de la tarde me viene, doctor, o en la mañanita cuando despierta, o en la noche, o sea, tiene horario. Ese síndrome de supuración broncopulmonar con broncorrea purulenta tiene horario. Entonces hay que preguntar exactamente en la historia clínica la evolución, el cuadro evolutivo. ¿Tiene horario? ¿En qué hora te da más la expectoración? ¿En qué posición es la tercera parte de la triada? ¿En qué posición? Hay personas que en decúbito, decúbito dorsal, en decúbito lateral, derecho, izquierdo, o en decúbito ventral. ¿Me entienden? ¿Está entendido esto? Es muy importante. Preguntar, la historia clínica de la tos y la expectoración tiene que ser detallosa para el diagnóstico de bronquiectasias. O sea, tenemos que preguntar cantidad, tenemos que preguntar aspecto de la expectoración, o sea, cualidad de la expectoración, que es supuración, tiene hálitos, tiene olor, fétido, pútrido, gangrenoso, fecaloide, feo, y el tiempo horario y la posición. ¿Está entendido? Si no han entendido, pregunten, por favor. Interrúmpame y pregunten. Jorge Montaño, ¿has entendido? Sí, doctor. Ok, perfecto, muy bien. Listo, pasamos. Entonces, las bronquiectasias en nuestro medio, en Bolivia, las más frecuentes, están producidas por secuelas de la tuberculosis. Cura a un paciente de tuberculosis, ha terminado los 6 meses de tratamiento, pero sus lesiones han sido muy importantes, variadas, con necrosis del pulmón, entonces eso le deja bronquiectasis. En la forma de las bronquiectasias, la doctora Lynn Reid, hacia los años 1967, 65, 67, ha clasificado las formas de las bronquiectasias. Pueden ser de tres formas. Pueden ser cilíndricas, como cilindro, o sea, aumento del diámetro, ¿no?, del bronquio. Pueden ser saculares, como sacos, como dedos de guante, o quísticas también se llaman, o pueden ser varicoso a rosariadas, como un rosario, ¿no? Una dilatación, contracción, dilatación, contracción. Tres formas de bronquiectasis morfológicamente. Entonces, fíjense, este paciente ha enfermado de tuberculosis, ha terminado los 6 meses de tratamiento, pero estas lesiones que están aquí en la parte superior del pulmón derecho, en la región subclavicular derecha y supraclavicular derecha, con área, es decir, una densidad sin límite preciso, difusa, con áreas de aclaramiento, que aquí en el lado izquierdo tiene cavernas aquí, imágenes cavitarias, o sea, patrón cavitario, y aquí patrón también es muy similar a este del lado derecho, con áreas de aclaramiento sin límite preciso. Esas son bronquiectasias. ¿Y qué ha pasado con este paciente? Ha comenzado a toser, expectorar, con broncorrea mucopurulenta y purulenta durante más o menos unos 6 meses después de terminar el tratamiento. Y ha presentado una complicación de las bronquitas que ya vamos a explicar posteriormente, que es la hemoptisis, sangrado, sangrado de los bronquios. Entonces, estas son las bronquitas. En tiempo horario, ¿a qué hora le venía en la mañana este paciente? Todas las mañanas tenía tos con supuración broncopulmonar y sangre en la expectoración. Y en determinadas posiciones, ¿en qué determinada posición? Cuando se levantaba y estaba en decúbito dorsal o en decúbito ventral,
tenía más expectoración. O sea, la triada sintomática. Tos con expectoración con características de síndrome de supuración broncopulmonar, hemorragia pulmonar, con hemorragia pulmonar, esputo fétido, posicional, con posición, y con horario, Maya, Kimsa, Pusi. Y estas son las morfologías de las bronquiectasias. Ese paciente tenía mixtas, o sea, en algunos lugares tenía cilíndricas, en otro lado tenía saculares y en otro lado tenía arrosariales. Las tres formas de bronquiectasias descritas por la doctora Lynn Reid. Entonces, ¿cuál es la complicación más importante de las bronquiectasias? Pregunta de examen más. En 25 a 50% de los casos, hemoptisis. Hipomovilidad torácica de esto. Fíjense en la radiografía aquí. Este pulmón no se mueve pues bien, es decir, no tiene buena expansión, no tiene una ampliación y aplicación adecuada. Igualmente prácticamente es un tórax paralítico, un tórax que no tiene elasticidad, no tiene movilidad. ¿Sí? Entonces, son mixtas. Estertores en la auscultación. Tenía estertores. Complicación frecuente, neumonías, o sea, infecciones sobreagregadas. Algunas veces se comporta como abscesos pulmonares. Y si se abre a pleura, se comunica con pleura, produce empiema, o sea, empiema quiere decir pus entre las dos hojas pleurales, un derrame pleural, pero purulento, pus, pus. Dedos en palillo de tambor por la cronicidad del problema. Este es un problema crónico de larga evolución. El olor del esputo, ya les he dicho, es desagradable, repugnante, fétido, fecaloide. Puede estar mezclado con sangre. En este paciente estaba mezclado con sangre. Tos crónica. Y otra complicación es el cor pulmonar crónico. O sea, que este paciente ha tenido cor pulmonar crónico descompensado. ¿Por qué? Por hipoxia, por falta de oxígeno, aumento de la resistencia de la arteria pulmonar que se transmite hasta el corazón derecho. Entonces, ustedes ya han hecho cardiología y saben cómo se produce un cor pulmonar crónico. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Debe dirigirse en primer lugar a confirmar el diagnóstico de la sospecha con el antecedente de que ha enfermado tuberculosis. Hay algunas que son congénitas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Jung, el síndrome de Cartagener o enfermedad de Cartagener, son congénitas porque, por ejemplo, el Cartagener se produce dextrocardia, sinusitis y bronquiectasis, pero por alteraciones congénitas. ¿Qué alteración a nivel bronquial? El movimiento mucociliar, porque la elasticidad pulmonar está alterada porque la alfa-1 antitripsina no está adecuadamente conformada en el organismo de esa persona. Entonces, el diagnóstico posible se hará ante todo por paciente que se queje de tos crónica productiva con síndrome eh, de supuración broncopulmonar, hemoptisis, en horario y en posición. Entonces, recidivan neumonías. Este paciente va recidivando estados de infección característicos que se parecen mucho a las neumonías. Entonces, ¿qué exámenes complementarios hay que hacer? Radiografía de tórax a ese paciente. Puede ser normal, puede ser normal, pero en la mayor parte tienen alteraciones mixtas, o sea, no hay un patrón exclusivo de bronquiectasia en la radiografía, no. Puede tener varios patrones radiográficos, desde los intersticiales hasta la condensación, la destrucción, cavernas, etcétera.
Otro estudio que tienen que hacerse es la broncoscopía, broncofibroscopía, para determinar el lugar de sangrado, de dónde está sangrando, y para eh, aspirar la expectoración, es decir, la secreción de los bronquios. Entonces tiene dos aspectos. Primero, diagnóstico. La broncoscopía puede ser diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica para saber el lugar de sangrado o lugar de supuración, el área comprometida. Y segundo es aspiración, lavar y aspirar y dejar limpios esos bronquios para que no estén infectados. Entonces ahí están, fíjense, las radiografías de bronquiectasis, diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, de condensación del lóbulo superior con áreas de destrucción. Aquí solamente el lóbulo medio está comprometido, con características incluso de atelectasia. Aquí los dos pulmones, en fin, lo que les he mostrado, el caso que les he mostrado de ese paciente con hemoptis, los lóbulos superiores con cavernas residuales de la tuberculosis, como cicatrices que ha dejado la tuberculosis. Entonces, no hay un patrón típico de bronquiectasis. Algunos dicen, no, las reales en tren, después de, tienen en las tomografías, dicen, en el anillo de sello, en sello es muy teórico, muy teórico. En la práctica es muy difícil. Es muy difícil determinar un patrón radiográfico que sea compatible con bronquiectasis. En mis tiempos, cuando yo era residente de neumología, poníamos una sonda nasotraqueal. En la tráquea poníamos a través de la nariz, poníamos una sondita Nelaton hasta la tráquea, con anestesia local, lógicamente, y entonces introducíamos un contraste. Y ese contraste nos daba la estructura de los bronquios. Y por ejemplo, aquí nos mostraba cilíndricas, aquí varicosas, aquí quísticas o saculares, miren, las bronquiectasias. Pero era un procedimiento un poco agresivo para el paciente y también para el operador, para el médico, porque tenía que estar expuesto mucho tiempo a los rayos X. Ahora no, ahora pues tenemos la tomografía axial computarizada, es el gold estándar para el diagnóstico de las bronquiectasias. Aquí fíjense, saculares, ¿no? Bronquiectasias saculares en la tomografía, así se ve, así se ve. Y así se ven las que tienen estructura varicosa o arrosarial varicosa. Y aquí están las cilíndricas. Así se ve. Tomografía axial computarizada. Nos ha ahorrado mucho, mucho trabajo. Prácticamente en 15 minutos, máximo media hora está hecho el diagnóstico. Entonces, la tomografía computarizada en la actualidad sustituye a la broncografía, incluso a la radiografía de tórax. Pero en los lugares donde no hay tomografía, pues ustedes van a ver radiografías de tórax. Y el antecedente más importante del paciente que ha tenido tuberculosis y se ha tratado de tuberculosis. El examen bacteriológico del esputo es otra cosa que hay que hacer. Hay que hacer hemograma, lógicamente, y también la broncofibroscopía. Como les he dicho, la broncofibroscopía tiene dos aspectos fundamentales, terapéutico y de diagnóstico. Terapéutico para lavado al bronquial y sacar el esputo, mandar al laboratorio para cultivo y drenar prácticamente esa supuración y ver el lugar de sangrado y también administrar coagulantes en el lugar donde está sangrando para que deje de sangrar. Ahora hay dos tipos de broncofibroscopía. La que está en la parte superior, el operador está solamente con el visor del broncofibroscopio, que es flexible. Entonces, en la práctica, ustedes van a ver, para entrar al gabinete de broncofibroscopía los que hacen práctica en el Bisuría de la Oliva, y si hay localización
de las bronquiectasis, están muy localizadas. Pero si son bilaterales, van al trasplante pulmonar. En Bolivia no se hace trasplante pulmonar, no porque no se pueda hacer técnicamente. Hay cirujanos expertos en trasplante pulmonar en este momento acá en La Paz, pueden hacerlo, pero no hay ley que digamos, legalice totalmente el trasplante pulmonar. Y no tenemos banco de órganos, no hay banco de órganos. Por lo tanto, por esas circunstancias, en Bolivia no se puede hacer todavía trasplantes pulmonares. ¿Cuáles son las complicaciones? Las más importantes son sinusitis, la neumonía, los abscesos de pulmón, los empiemas, abscesos cerebrales. Pero lo más importante, dos, la hemoptisis y el cor pulmonar crónico, que se puede descompensar. Esos son los más importantes. Ahí está. Hemoptisis, sangrado y corazón pulmonar crónico. Cor pulmonar crónico. Eso puede llevar a la muerte a un paciente con bronquiectasis. Listo. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, doctor. ¿No hay preguntas? ¿De veras? ¿Han entendido todo? Sí, doctor. Ya. Bueno, espero que sí, que sea cierto que hayan entendido todo. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el lunes. Chao. Hasta luego.